Hola hermanos, qué bendición que puedan estar conectados junto a nosotros, que podamos estar unidos como un mismo cuerpo, aún desde nuestras casas. Y bueno, vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Señor, tú eres el autor de salvación, eres nuestro Dios de gracia y de misericordia. Gracias, Señor, por tanto amor, por morir por nosotros en aquella cruz. Por ese acto tan maravilloso es que hoy te cantamos, Señor. Hoy estamos aquí para darte a ti toda la honra y toda la gloria al único Dios verdadero. Recibe, Señor, este tiempo que sea agradable a ti, en el nombre de Jesús. La palabra habla de cómo estábamos antes de conocer al Señor. Y Tito 3 dice que en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de nuestro Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció.
venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión.
te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Gracias, Señor. Somos tus siervos. Gracias, Señor, por esta alabanza donde reconocimos que somos tus siervos. Y ahora, Padre, como siervos que te obedecen, también queremos obedecerte al entregarte nuestras ofrendas. Primero dándote gracias porque tú fuiste quien nos proveyó. Por eso, Señor, en este momento nosotros solo damos una pequeña parte de todo lo que nos has dado, Señor. Muchas gracias, Padre, por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, mis hermanos en Cristo. Es un placer saludarles nuevamente para compartir en esta mañana la palabra del Señor, la palabra de Dios, la revelación que está escrita en su palabra. Espero que esta serie sobre doctrinas fundamentales la estén siguiendo todos ustedes con mucha atención, porque va a ser de bendición para sus vidas. Quiero que sepan que cuando enseñamos doctrina, no estamos simplemente enseñando teoría, información teórica, sino que la doctrina tiene una relación directa con la práctica, con la vida en su totalidad. Por eso el valor que tiene el estudio de la doctrina, porque como hemos dicho antes, nuestras creencias determinan nuestra conducta. Por eso esperamos en Dios que pongan suficiente atención, aprendan, y que permitan que Dios, por medio de su palabra, cambie sus vidas, las transforme, para que su nombre sea glorificado en vidas que viven conforme a la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar del tema del Espíritu Santo y vamos a hablar de la deidad, o sea, la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. Este tema es de vital importancia para este tiempo, sobre todo cuando vivimos en un entorno donde dependemos demasiado de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia inteligencia, y no es con inteligencia, no es con recursos humanos, no es con computadoras, no es con ejércitos, sino con el Santo Espíritu que podemos hacer la voluntad de Dios. Si algo podemos decir es que la Iglesia de Jesucristo, a través de toda la historia, ha afirmado la divinidad del Espíritu Santo y ha afirmado la personalidad del Espíritu Santo, y eso lo hemos creído y se ha confesado a través de los credos, a través de la historia. Y nosotros lo afirmamos porque la Biblia nos presenta en forma clara que el Espíritu Santo posee todos los atributos de la divinidad, y no solo es divino, sino también es una persona. Una de las cosas que vemos en la Biblia de manera muy clara es que en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todo lo que se dice de Dios también se dice del Espíritu Santo.
las expresiones Dios dijo y el Espíritu Santo dijo se utilizan indistintamente a través de toda la Biblia. Un ejemplo de lo que estoy diciendo está en Hechos 5, versículos 3 y 4, cuando ocurrió ese evento entre los apóstoles y Ananías y Zafira. Mira cómo Dios le habla, cómo el apóstol Pedro le habla a Ananías y le dice de esta manera en Hechos 5, de 3 al 4, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo, ponga atención, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo? Y al final Pedro dice, no nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Dese cuenta ese ejemplo bíblico que encontramos en la Biblia, cómo se usa indistintamente la referencia Dios dijo para referirse a Dios o el Espíritu Santo dijo, el uso indistinto de ambas expresiones. Vamos a profundizar en el tema hablando primero por qué el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo es divino? ¿Por qué posee todas las naturalezas de la naturaleza divina y lo reconocemos como Dios? En primer lugar, vamos a decir que la Biblia establece claramente los atributos divinos del Espíritu Santo. Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el Espíritu Santo es también creador, por lo tanto, omnipotente. Mira lo que dice capítulo 33, versículo 4. Entonces, o también dice Génesis 1:2. Primero voy a citar Génesis 1:1 y 2, donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Ese mismo hecho también lo encontramos, como dije antes, en Job 33:4, que no lo vamos a leer. En primer lugar, entonces, hemos dicho que el Espíritu Santo es también creador, por lo tanto, es omnipotente. Decimos en segundo lugar que el Espíritu Santo es omnisciente. Dice 1 Corintios 2:10, su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Así la Biblia establece y afirma la realidad de que el Espíritu también lo sabe todo. También encontramos en el Salmo 139, 7-9 que el Espíritu Santo es omnipresente, está en todas partes. Y dice la palabra, jamás podría escaparme de tu Espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Dese cuenta que la Escritura afirma tres atributos fundamentales para poder estar seguros que el Espíritu Santo también es Dios. Comparte la misma naturaleza y esencia divina. Es omnipotente, está omnipresente, es omnisciente. Bendito el nombre del Señor. Y la Iglesia, a través de toda la historia, lo ha creído con absoluta seguridad. Dese cuenta, no hay discusiones en la historia sobre esta verdad importante, ni los herejes se opusieron a esta gran verdad. Y en la Biblia, los apóstoles, cada vez que expresaban la bendición apostólica, decían, en este caso Pablo, en 2 Corintios 13:14, decía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacía esa expresión, como también vemos que en todo el ceremonial cristiano, en nuestros cultos, nosotros, por ejemplo, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de esta manera públicamente y constantemente estamos afirmando nuestra fe en la Trinidad y en la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es algo tan normal, tan natural para nosotros los cristianos, los que seguimos los principios de la palabra de Dios.
Así que no tenemos ninguna duda que el Espíritu Santo es Dios. Como tampoco tenemos ninguna duda que el Espíritu Santo es una persona. Vamos a hablar ahora de la personalidad del Espíritu Santo. Siempre nos hemos referido al Espíritu Santo como una persona y no como algunos en la historia se han referido al Espíritu Santo como una fuerza espiritual o una energía impersonal. Quiero decirles, en lo que todos hemos aprendido cuando definimos lo que es una persona, que solo una persona puede pensar, por eso los animales no son personas, puede sentir y puede actuar. Solo las personas reúnen estas tres características de inteligencia, de sentimientos y de voluntad. Son las personas, como cuando el ser humano fue creado a imagen y semejanza a Dios, fue creado con personalidad y Dios le dio la inteligencia, el conocimiento, la capacidad de conocerlo, le dio los sentimientos para que lo amara y le dio también la voluntad para que pudiésemos obedecerlo. Pero la Biblia habla clarísimo, de manera muy clara y directa, que el Espíritu Santo es una persona. Vemos en toda la Biblia cómo el Espíritu Santo se comporta como una persona. Por ejemplo, en 1 Corintios 2, 10 y 11 se cita específicamente que el Espíritu Santo tiene intelecto porque Él escudriña, Él indaga, Él conoce todas las cosas profundas de Dios. También en la Biblia se habla de que el Espíritu Santo tiene emociones. Cuando se cita que no entristezcamos al Espíritu Santo, en la Biblia menciona claramente que si nosotros pecamos, entristecemos al Espíritu, en Efesios 4:30. En 1 Corintios 12:11, cuando se habla que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, se indica que el Espíritu Santo tiene voluntad propia, es capaz de tomar decisiones y cuando Él decide repartir los dones, los reparte como Él quiere porque tiene voluntad. Es una persona distinta al Padre y al Hijo que puede actuar por su propia cuenta y tomar sus propias decisiones. Y todo esto está claramente revelado en la Escritura, en la palabra de Dios. También vemos que Jesucristo en el Nuevo Testamento siempre se refirió al Espíritu como una persona real y concreta, específico. Él dijo en Juan 16:13, citamos las palabras de Jesús cuando dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Dese cuenta que para Jesucristo el comportamiento del Espíritu era un comportamiento de persona. Y vemos a través de todo el Nuevo Testamento, por ejemplo en Romanos 8:14, que el Espíritu guía. Y dice que el Espíritu Santo guía, que todos los que somos hijos de Dios, dice Romanos 8:14, somos guiados por su Espíritu Santo. Y también en Juan 14:26 dice la palabra que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. En Juan 15:26 dice, Jesucristo está haciendo mención que el Espíritu da testimonio acerca de Él. El Espíritu es un testigo de lo que es Cristo y Él comunica a otros ese testimonio de lo que significa la persona de Cristo. Así dice, lo dice el mismo Jesús. Y también en Juan 16:7 y 8 dice que el Espíritu Santo tiene el poder para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tiene esa capacidad de convencimiento, de redarguir las personas. En Hechos 8:39, cuando ocurre la situación que el apóstol Felipe, el evangelista, de golpe está allí hablando con el etíope y luego a lo que concluye su jornada, su trabajo de parte del Señor, dice la Biblia que desapareció y apareció por allá en otra ciudad llamada Soto. Eso significa que el Espíritu Santo es capaz de hacer milagros como ese, de mover a una persona de un lugar hacia otro de manera milagrosa, extraordinaria, de alguna forma, de manera sobrenatural. El Espíritu Santo es capaz de hacer cosas sobrenaturales en la vida del hombre, en la vida de las personas. En 2 Pedro 1:21 también encontramos que el Espíritu Santo fue el que inspiró
a los apóstoles, a los profetas, para que todo lo que está en la Biblia, lo que está revelado en su palabra, no fuera pensamiento, no fuera humano, no fuera filosofía de los hombres, sino fuera inspiración, fuera la voluntad revelada perfecta de Dios a los hombres. Así que el Espíritu Santo tiene un comportamiento a través de toda la Biblia muy claro como de una persona. Entonces, por esa razón, porque el Espíritu Santo es una persona, los cristianos tenemos la bendición, el privilegio de poder disfrutar de una relación personal con el Espíritu Santo. Así como dice 2 Corintios 3:14, cuando Pablo bendice a la iglesia de Corinto, le dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Vea la tercera parte, la comunión del Espíritu. Realmente en el plan de Dios es que nosotros también tengamos comunión íntima, profunda, personal con su Espíritu, y esa comunión, esa relación íntima y profunda tiene resultados y evidencias extraordinarias en la vida del creyente y del Hijo de Dios para vencer el pecado, para estar capacitado para una vida victoriosa, como vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, por esa razón, por ser el Espíritu Santo una persona, podemos orar al Espíritu Santo porque Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo, en el tema que sigue, en la semana que viene, se va a estar mencionando acerca de la obra del Espíritu Santo. Yo he enseñado muchas veces que el Espíritu Santo ejerce 25 ministerios, desde el ministerio del nuevo nacimiento hasta el ministerio de darnos los frutos del Espíritu, la ayuda del Espíritu. El Espíritu Santo tiene 25 ministerios en favor del creyente. Esa es algo extraordinario. Y uno de esos ministerios, y por eso podemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe en nuestras oraciones, es el ministerio de interceder por nosotros, de ayudarnos en nuestras oraciones. Así lo dice Romanos 8, 26 y 27. Y aquí cito al apóstol Pablo cuando dice: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor sobre esta obra del Espíritu Santo en nuestro favor, porque ayuda a perfeccionar nuestras oraciones y las eleva al Padre conforme a la voluntad y al corazón de nuestro Padre celestial. Y en esa misma orden vemos que el Espíritu Santo lo podemos tratar y entristecer como persona. Por eso la Biblia dice que cuando pecamos, entristecemos al Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios en la forma en que viven. Nuestro comportamiento de verdad afecta a la persona del Espíritu Santo, por eso Él se entristece. También decimos aquí, a la luz de la palabra, que el Espíritu Santo, de una manera personal, podemos resumir, nos acompaña, nos defiende, nos guía a toda la verdad, nos recuerda, nos enseña y nos convence de pecado. Bendito el nombre del Señor por la multiplicidad de ministerios que el Espíritu Santo tiene a nuestro favor, y que vamos a hablar la semana siguiente sobre estos ministerios con más detalle, para que estemos claros acerca del ministerio. ¿Para qué nos sirve? Es muy importante, que hemos dicho que la doctrina es algo práctico, no hay teología que no sea práctico, que no sea realmente, que no se pueda llevar a la vida cotidiana, que no se pueda obedecer. No es simplemente, la doctrina bíblica no es para tenerla en la cabeza como una información únicamente teórica, sino que la doctrina es para vivirla, es para practicarla, es para ejercerla, es para desempeñarla en la vida cotidiana. Por eso quiero invitarles a poner atención cómo podemos valorar este hecho de la divinidad del Espíritu Santo y valorar el hecho de que el Espíritu Santo es una persona. En ese sentido, en lo práctico, les voy a decir en primer lugar que los cristianos estamos llamados, mis hermanos, a obedecer el Espíritu Santo. Yo recuerdo aquí esta historia que aparece relatada en Hechos 10, del 19 al
al 21, cuando ocurrió aquella experiencia que tuvo el apóstol Pedro, que tuvo un éxtasis, y en medio de ese éxtasis Dios le mostró tuvo un encuentro con Dios y le mostró un lienzo que estaba lleno de animales de todo tipo, y Dios le dijo que matara y comiera. Y cuando Pedro, que era un judío, digamos, de pura cepa, ve que Dios está pidiendo que coma ahí animales, y en esos había animales inmundos, dice: Señor, nunca he comido esa clase de animales, ¿cómo es posible que yo pueda hacer eso? ¿Verdad? Y Dios le dijo, y le insistió Dios varias veces, que lo que Dios santificó, lo que Dios hizo puro, el apóstol Pedro no lo hizo impuro. Dice la palabra que más adelante Dios estaba tratando con Cornelio, y luego trató con Pedro nuevamente, y dice la palabra, el mismo Espíritu Santo le habló a Pedro que iban a llegar unos visitantes a su casa, y tan pronto ellos llegaran, él se fuera con ellos a ministrarle a Cornelio. En esa experiencia nosotros podemos ver cómo Pedro inmediatamente obedeció a la instrucción del Espíritu Santo. Ahí vemos un ejemplo que un apóstol, alguien que vivió con Jesús de manera clara, cuando el Espíritu le habló, porque cuando Jesús dijo: yo no lo dejaré huérfano, vendré a vosotros, le enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, el cual estará con vosotros, Él los guiará, Él los enseñará, Él les recordará todas las cosas. Él estaba diciendo que había que obedecer las instrucciones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Por eso podemos también no solamente obedecer, sino también desobedecer al Espíritu Santo cuando pecamos y lo entristecemos, o cuando, como dice Primera de Tesalonicenses 5:19, que apagamos también el Espíritu. Cuando Dios nos empieza a revelar una palabra profética, nos manda a revelar su voluntad, nosotros nos cerramos a su palabra, a su mensaje. Podríamos también pecar contra el Espíritu. Y nos damos cuenta con estas evidencias que al Espíritu Santo estamos llamados a obedecer al Espíritu Santo. Así que podemos tratar al Espíritu Santo como una persona y amarlo, porque Dios es uno en su esencia, pero Dios se nos revela en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, como no hay ninguna diferencia, podemos obedecerlo por igual como obedecemos al Hijo y obedecemos al Padre. Entonces, hermanos, yo les animo a avanzar como hijos de Dios en la comprensión de este tema del Espíritu, de tal manera que nosotros podamos crecer en una relación que sea de sumo deleite con el Espíritu Santo. Eso es fundamental, que avancemos, porque en la Biblia se establece todo lo que hace el Espíritu Santo. Les voy a dar un pequeño atisbo de lo que significa la obra del Espíritu Santo en nosotros. El cristiano, por esa relación que Dios diseñó para tener con el Espíritu, puede experimentar el amor de Dios. Como dice Romanos 5:5, el amor de Dios fue derramado por su Espíritu en nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor, que nosotros estamos llenos del amor de Dios por la obra de su Espíritu. Dios nos capacitó, y eso, nosotros no amamos a Dios primero, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y ahora, ¿cómo es eso que lo puedo amar? Bueno, porque ahora todo el que es de Cristo, el Espíritu le llenó del amor de Dios, y estamos capacitados para amarle y para tener una relación íntima y profunda con el Dios Trino. También podemos decir que podemos tener una vida de gozo cuando entendemos y que podemos tener una relación íntima y de deleite con el Espíritu Santo. La relación con Dios puede ser de mucho gozo. Cuando yo recuerdo aquí la experiencia de los hermanos de Tesalónica en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 y 6, uno puede recordar el hecho de que cuando Pablo le escribe la carta, él menciona que ellos recibieron la palabra con gozo
en medio de tribulaciones. Hoy más que nunca, en medio de un contexto de guerra, de pandemia, de crisis política, económica, social, espiritual, el mundo está realmente en una degradación a toda velocidad. El mundo se degrada, el pecado está por todas partes. Sin embargo, en un mundo tan difícil, tan hostil contra Dios, hacia los propósitos de Dios y aún contra los creyentes, nosotros necesitamos esa comunión con el Espíritu que nos permite disfrutar aún de gozo en medio de dificultades, como lo dice el apóstol Pablo, cita la experiencia de los hermanos de Tesalónica, que en medio de todo tipo de oposición, ellos recibían la palabra con gozo, y nosotros en este tiempo debemos recibir esta palabra con gozo, con alegría, y fortalecernos en el Señor para llevar una vida victoriosa. La Biblia es clara con respecto al gozo. Gozaos. Y pues Pablo le decía a los hermanos de Filipo que se gozaran. Otra vez os digo que se gocen, regocíjense. Debemos alegrarnos en el Señor, y solamente eso va a ser posible por la obra del Espíritu Santo. Recuerden que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, dice en la lista de los 9 frutos, de las 9 características de ese fruto del Espíritu. La segunda característica es el gozo que el Espíritu puede dar en la vida de los creyentes. Dese cuenta que eso es posible. Todavía podemos seguir hablando más de esas bendiciones, de tratar al Espíritu como una persona, como Dios, porque la Biblia habla de que el Espíritu nos da la iluminación para conocer la verdad, como dice 2 Corintios 3, 16 al 18, cuando dice la Biblia que cuando nos convertimos a Cristo se nos ha quitado el velo, y donde está el Espíritu Santo viene a estar en nosotros, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y en esa libertad que fluye el Espíritu Santo en la vida de sus hijos, dice la palabra de Dios, ocurren transformaciones, como dice el versículo 18 de 2 Corintios 3, 18, dice, ocurren transformaciones tan poderosas que vamos cada día siendo transformados de gloria en gloria hasta reproducir la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor cuando nosotros permitimos y tratamos al Espíritu Santo como una persona, y lo honramos y lo obedecemos y disfrutamos de una relación de deleite y de gozo, porque cosas concretas empiezan a pasar en la vida nuestra, como también comienza por medio de la obra del Espíritu y se mantiene en el tiempo y en el espacio, hermano, la libertad de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Romanos 8.2 dice claramente y contundentemente que nosotros, los que estamos en el Espíritu, vivimos en la ley del Espíritu de Dios. En esa ley somos libres. Cuando estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, dice Romanos 8.2, cuando la ley del Espíritu nos gobierna, somos libres del pecado, de la carne, del poder del pecado sobre nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Y eso ocurre que por la obra del Espíritu Santo también se produce un proceso permanente y constante de alejarnos del pecado, del mundo, de sus vicios, del viejo hombre, de todas esas adicciones del pasado que nos transforman. Cuando uno cita ya, uno revisa 1 Corintios 6, del 9 al 11, uno dice, Pablo comienza a revelar que algunos de los hermanos de Corinto eran homosexuales, eran adúlteros, eran ladrones, eran estafadores, eran criminales, eran mentirosos, eran estafadores, eran de todo, pero después dice, pero ahora habéis sido lavados, habéis sido perdonados, justificados, limpiados por el poder del Espíritu Santo. Así que cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo es posible tener una vida que avanza en un proceso franco de santificación. Nuestra vida progresa, no se queda estancada, no se queda en el mismo sitio. Nos vamos liberando del pasado y nos vamos transformando, y el que comenzó en nosotros la buena obra la va transformando hasta el día de Jesucristo, y la semejanza de Cristo comienza a surgir en nuestras vidas, en nuestros corazones, para gloria de su nombre, y bendecimos el nombre de Dios por su palabra. El Espíritu Santo está allí para servirnos a nosotros permanentemente y nos está capacitando todo el tiempo. La Biblia dice allá en 1 Corintios capítulo 1, del 4 en adelante, cuando Pablo comienza a hablar que
la iglesia de Corinto había sido de alguna manera premiada, recompensada con Dios, con todo el conocimiento, la sabiduría, los recursos espirituales, los dones necesarios para convertirse en una iglesia gloriosa, poderosa, madura, capaz de ser una iglesia sana y transformar el mundo que le rodea. Así que nosotros, cuando tenemos comunión con el Espíritu, podemos disfrutar de procesos de que el Espíritu nos capacita, nos habilita, como lo hizo con la iglesia de Corinto, y el Espíritu se derrama como se derramó en Pentecostés, allá en Hechos 2:4, el Espíritu se derramó y todos hablaban en lengua y todos eran capaces de expresarse conforme al plan y la voluntad de Dios. No olvidemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, templanza, mansedumbre. Y dice Pablo, contra eso no hay ninguna ley que se oponga. Nada se opone a una vida victoriosa, a una vida gloriosa, a una vida que camina en el poder del Espíritu Santo. Quiero terminar diciéndoles esto, mis hermanos en Cristo, que tener al Espíritu Santo es la característica que define a un verdadero cristiano. Yo quiero leer estos 3 versículos para terminar, para que vean. Sin el Espíritu Santo no podemos ni podemos recibir todas estas bendiciones que yo acabo de mencionar en este instante. No es posible. Todo lo más natural que toda persona que ha comprendido el Evangelio y que por esa comprensión, por medio del instrumento de la palabra, el Espíritu Santo actuó, lo convenció de su pecado, se arrepintió de su pecado, puso su confianza en la persona de Cristo. No es posible que esa persona no cambie. Toda persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo y que pasó de muerte a vida, esa persona tiene la capacidad de cambiar y de vivir para la gloria de su nombre. No es posible que un creyente no pueda experimentar. Si usted no experimenta el poder del Espíritu, simplemente porque usted no es de Cristo. Porque la Biblia dice, le leo Romanos 8:9 en forma clara, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Lo dice la Biblia, la palabra de Dios, le repito, Romanos 8:9. Léalo bien. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted es un hijo de Dios real y usted es un hijo que tiene la capacidad de cambiar, la capacidad de vivir en victoria, la capacidad de ser un hombre transformado, de integrarse a la iglesia con sus dones, de involucrarse a una vida de poder, una vida que vence el pecado y una vida que empieza a disfrutar de una relación con Dios que es deleitosa. Y no significa que las circunstancias van a cambiar. No importa si las circunstancias cambian o no cambian. El que tiene el Espíritu de Dios tiene la capacidad para una vida victoriosa, para gloria de su nombre. Y quiero terminar con los 2 textos, como dije 3, voy a leerles 2 textos más. Uno está en Primera de Juan, capítulo 3:24, donde dice clarísimo, dice, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos, y sabemos, oiga bien, presente, activo, indicativo, un hecho real que todos los que somos de Cristo sabemos, que Él vive en nosotros, quien Dios, por medio de su Espíritu, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Vea, una evidencia inequívoca que somos de Cristo, que somos salvos y que es imposible que no cambiemos, es la presencia de la persona divina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Además, les remato con 1 de Juan 4, versículo 13. Lo dice y lo confirma y lo repite. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros.
Esa es la prueba, la evidencia de que somos de Cristo, es la presencia divina y personal del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Jesús lo dijo, yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, le enviaré al Consolador, el cual estará en vosotros para siempre. El vicario de Cristo, el que realmente está en el lugar de Cristo, en nosotros, es el Espíritu Santo. Él es el que representa a Cristo en mi corazón y el que me capacita y está presente en mi vida precisamente para hacerme capaz, poderoso, para llevar una vida victoriosa para gloria de su nombre. Solamente con la ayuda del Espíritu es que podemos avanzar y no engolosinarnos con legalismos, con religiosidad, con tontería y con leyes de los hombres que nos engañan y nos llevan a situaciones lamentables. Bendito el nombre del Señor, que Dios les guíe y que esta palabra poderosa, fresca, alimente sus corazones para gloria de su nombre.